Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión continuaremos con la temática de conceptos contables y hoy estaremos analizando lo que son los estados financieros. Veremos su definición, sus características, su importancia en la toma de decisiones dentro de la organización. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. En primer lugar, debemos entender que en cuanto a la importancia de estados financieros, usualmente en las organizaciones, en las pymes, en las MIPYMES, tenemos lo que son el balance general y el estado de resultados. Son dos de estos estados financieros que son muy importantes para conocer cómo está la organización y nos ayuda sobre todo a la toma de decisiones con base en la información contable. En cuanto a los estados financieros, son aquellos informes que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos. Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y de fácil consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que estos estados financieros son informes que se hacen en un periodo determinado, por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año. Usualmente los tiempos más comunes para la realización de estos informes tienen que ser un año, pero eso lo decide la gerencia de acuerdo a un proyecto o una decisión que tenga que tomar para efectos de un préstamo, para efectos de iniciar algún proyecto, etcétera. Estos informes son de libre acceso, no solamente desde el punto de vista interno de la empresa, sino también de la sociedad. Porque recordemos que las empresas tienen una responsabilidad hacia la sociedad de ser entes claros, de ser entes libres para el acceso de la información. Dependiendo del país, hay entidades como superintendencias o secretarías o cámaras de comercio en las cuales se puede encontrar este tipo de información. Y lo que le sirve a la empresa es para evaluar su estado financiero en un punto de tiempo determinado, con el propósito, como lo dije anteriormente, de la toma de decisiones bajo ciertas circunstancias. Ahora, dentro de los estados financieros tenemos el balance general. ¿Qué es el balance general? Es aquel que representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así también como el estado de su patrimonio. Es decir, presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio en un momento dado, según se refleja en los registros contables. El balance general también es conocido con otros nombres como por ejemplo el estado de situación financiera, que es como se está conociendo actualmente, estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones y estado de activo, pasivo y capital. Este informe o este tipo de estado financiero de balance general básicamente lo que nos muestra es cómo está la empresa desde el punto de vista de sus activos, es decir, de los recursos que tiene a su disposición, de los pasivos y cómo está el estado de su patrimonio, lo que son las deudas internas o el aporte de los socios. En un momento dado, como habíamos dicho al principio, dependiendo del corte que se haga para la realización del informe. Entonces, el balance general nos muestra cómo está la empresa en cuanto a todo lo que posee, lo que es de ella, lo que son de los alrededores y lo que es de los dueños de la empresa, en este caso socios o accionistas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de lo que es un balance general desde el punto de vista activo, pasivo y patrimonio. Recordemos que ya antes hemos hablado que los activos, tanto los pasivos, se pueden clasificar como corrientes o no corrientes, o a corto plazo o a largo plazo. Aquí vemos algunas de las cuentas, por ejemplo, que se utilizan en los activos: efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios. Obviamente, este tipo de balance dependerá mucho del tipo de empresa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si es una empresa de producción que produce algún tipo de insumo para otra empresa o un producto terminado, pues tendrá inventarios de producto en proceso, producto terminado, materias primas. Pero si es una empresa de comercialización,
su inventario pues será de el stock o de los productos que tenga. Lo importante que hay que tener en cuenta en este estado financiero del balance general es que muestra lo que la empresa tiene en activos, en pasivos y en patrimonio. Una de las características más importantes, por ejemplo, del pasivo, es que le permite a la empresa saber cómo puede estar su nivel de endeudamiento ante los bancos cuando quiere hacer un préstamo. Este tipo de balance nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer análisis financieros de qué tipo, que vamos a explicarlo mucho más adelante, que son análisis vertical o análisis horizontal, por ejemplo, de indicadores como el indicador de liquidez de la empresa, de endeudamiento. Todos estos indicadores se nos desprenden de este tipo de estados financieros como lo es el balance general. Muy bien, continuamos. Tenemos el estado de resultados, o también conocido como PIG o pérdida y ganancia. El estado de pérdida y ganancias muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o la pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un periodo determinado. Generalmente es un año. Es un estado dinámico, el cual refleja actividad y es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del periodo estudiado. También recibe otros nombres como por ejemplo el estado de rentas y gastos, estado de ingresos y egresos, estado de resultados, como lo hemos dicho, el estado de utilidades y el estado de ganancias y pérdidas. Este estado o este tipo de informe financiero lo que nos permite es saber si la empresa al final de un periodo, si su ejercicio ha dado una pérdida o ha dado una ganancia. Una de las características principales de este tipo de informe financiero es que parte de la razón principal de la empresa, que es las ventas, y de ahí hacia abajo o en adelante comienza a discriminarse otros aspectos como costos y gastos, otros ingresos, otros egresos, lo que tiene que ver con la parte de los impuestos, para al final dejar lo que se conoce como la utilidad neta o el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio irá a nuestro balance general en la parte de patrimonio, siempre y cuando la empresa. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, un modelo de lo que es el estado de pérdidas y ganancias de resultados de una empresa del 1 al 31 de diciembre de un año X. Como habíamos dicho al principio, todo parte de lo que son las ventas brutas, las ventas totales menos los costos de las ventas, menos lo que costó los salarios de los trabajadores, de los vendedores, los costos de haber vendido, todo lo que se involucra en el proceso de las ventas, allí va. Y de ahí abajo comienzan las ventas netas, la utilidad bruta. Lo mismo que habíamos dicho en el balance general, que depende del tipo de empresas, así habrá algunas cosas que se tienen en cuenta en el balance. Como decíamos anteriormente, también se tendrán en cuenta acá en el estado de resultados. Es decir, habrán cositas que por el tipo de empresa no se tienen en cuenta. Algunos ítems que no tienen nada que ver con la empresa. De pronto la empresa no tiene otros ingresos o no tiene otros egresos. Es un poquito más sencillo, entonces por lo tanto el estado de resultado será un poquito diferente, pero la esencia es la misma, que a la final es decirnos la utilidad operacional, cuánto pagamos de impuestos y cuánto es lo que le queda a la empresa después de todos sus costos y todos sus gastos operacionales durante un periodo determinado, que casi siempre tiende a ser un año. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos otra estructura un poquito más amplia de un estado de resultados, pero con la razón que les comenté hace un momento, que depende del tipo de empresa, depende de lo que maneje, el tipo de cuentas que maneje, la cantidad de cosas que maneja la empresa. Pues hay empresas que tienen otras inversiones, otras no las tienen. Hay empresas que tienen, como dije hace un momento, otros ingresos, hay otras que simplemente no las tienen. Entonces simplemente el estado de resultado, pues como digamos un acordeón, se extiende o se disminuye su extensión. Lo importante es que tiene la estructura básica a partir de las ventas hasta llegar a lo que es la utilidad neta, la cual es después de los impuestos que tiene que pagar la empresa al Estado. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con este tema de estados financieros. Si te gustó, por favor da clic en me gusta, suscríbete al canal,
activa la campanita. Si tienes algún comentario, alguna duda, por favor no dudes en escribirnos. Estaré comentándote o respondiéndote lo más pronto posible. Comparte el video y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.